iniciando poco a poco ya nuestra segunda sesión. Vamos a iniciar la transmisión directamente a Facebook, a las redes sociales. Un momento mientras se va conectando ya la gente. Vamos a ver. Poco a poco ya van conectándose a nuestro webinar, ¿cierto? Se está viendo ahí el fondo, ¿cierto, don Claudio? Súper bien, Ignacio. Ya. Poco a poco ya se van conectando los primeros asistentes. Vamos a iniciar dentro de unos pocos minutos. Recordemos a todos los presentes, primero que todo, darles la bienvenida, obviamente. Muchas gracias a todos aquellos que ya se están conectando. No olvidemos dejar nuestro nombre, nuestro establecimiento, ¿cierto? En el chat. Aprovechemos ahí de mandar algunos saluditos para ir conociendo un poquito desde dónde nos están justamente viendo en este minuto. Vamos a trabajar en esta sesión, ya es nuestro segundo webinar ligado a estas temáticas tan relevantes hoy día como es la deserción y el ausentismo grave, ¿cierto? La sesión pasada, ¿cierto? Con don Claudio analizamos justamente las razones por las cuales esto se genera, ¿cierto? Cómo, digamos, el ausentismo tiene su origen, ¿ya? Cuáles son las causas que esto puede provocar. Y hoy día vamos a analizar un poquito algunas de las estrategias de prevención para el ausentismo grave, que es justamente la génesis de algunos procesos o de algunos casos de deserción. Entonces, antes de llegar a ese punto, la idea es que obviamente analicemos el origen, veamos justamente cuáles pueden ser las mejores estrategias para abordar estos casos, estas situaciones, y obviamente podamos conocer algunas herramientas que puedan servirnos para ese cometido. Así que, sin más preámbulo, bueno, vamos a esperar unos minutitos, vamos a ir viendo desde dónde nos escriben. Ahí el chat está empezando a correr. Nos escriben desde el Barquito de Papel, Osorno. La señorita Taina Zamora, del Colegio Particular Pumanque, ubicado en San Felipe también. Desde, a ver, Liceo Comercial, desde Puerto Montt, ¿cierto? Bosque Nativo. Muy bien, ahí poquito a poco ya se van conectando. Catalina Díaz, educadora diferencial, ahí de WIN. Muy buenas tardes a todos los que se van conectando. Que bueno, ya tenemos desde todas las latitudes, don Claudio, ¿cierto? Desde el norte hasta bien al sur. Muy buenas tardes Así en es, Maipú. así es. Se conecten y qué bueno que nos vayan, ¿cierto?, colocando desde qué lugares, porque eso también genera esta fuerza, sinergia para ir compartiendo experiencias, ¿cierto? Y en definitiva, aunándonos a una temática, hoy día un tremendo desafío que hemos querido ir trabajando eh, de manera como ciclo, ¿cierto? Con un diagnóstico hoy día ya con lo que es la prevención, como es Ignacio, y ya posteriormente viendo los protocolos y la actuación también frente a situaciones que puedan ya complicarnos de una manera mayor en realidad. Efectivamente, hoy no es menor. O sea, estamos hablando de situaciones que de repente pueden significar conflictos importantes, denuncias graves, pueden ser también posibles multas, ¿cierto? Y obviamente todo esto afecta directamente a la comunidad educativa. Entonces es súper importante saber de cómo abordar estos casos, porque si bien es cierto, si un niño no está, no significa que digamos, sea un problema menos. Todo lo contrario, si un niño no está, nosotros deberíamos preocuparnos aún más porque nosotros no lo estamos educando. Lo está educando algo más, alguien más. Ese algo más puede ser una familia que quizá no está muy presente, o esa familia, o puede ser la calle, o puede ser amigos del barrio, que de repente puede ser que no tengan eh, muy buenas orientaciones morales. Entonces, es muy importante que podamos abordar esos casos desde el establecimiento y abordarlo de la mejor forma para que no impacten a la comunidad educativa y puedan proseguir adelante su camino. Así que yo creo que sin más preámbulo vamos a dejar justamente, vamos a iniciar ya este taller, este webinar. Aquí nos escriben desde Alto Hospicio, desde Ñuñoa, desde Quillota, desde Cabrero, mira.
justamente vamos a iniciar ya este webinar de estrategias de prevención del ausentismo grave en los establecimientos educacionales, ¿cierto? Dejamos aquí a don Claudio Almonacid, jefe técnico de apoderarmejoremos.cl, máster en educación socioemocional y neurociencias aplicadas, asistente social, mención en desarrollo familiar y social, estudio en familia, violencia e interculturalidad, un profesional más que idóneo, justamente, una vez más, don Claudio, para conversar justamente de estos temas. Usted ya harto tiempo tiene en establecimientos educacionales justamente abordando estas temáticas, así que su especialidad, ¿cierto, don Claudio? Gracias, Ignacio. Así es, bueno, como muchas personas de acá también, ¿cierto? Que se conectan y que seguramente tienen una cercanía. Por ahí nos saluda también, está presente una apoderada, que importante es poder convocar a la comunidad educativa, ¿cierto? Y en un tremendo desafío, como ya lo sabemos todos y todas, lo que es el ausentismo grave, la deserción como este hito último, y en realidad vemos, ¿cierto?, esta problemática también como un tremendo desafío, como una tremenda oportunidad para justamente afianzar esas buenas prácticas, esa, esos elementos que hemos ido trabajando, que seguramente ustedes entre ensayo y error trabajan en las comunidades educativas, las cosas que a veces nos dan resultados y las otras que no, ¿cierto? Irla reformulando desde las distintas modalidades, ¿cierto? Se están conectando jardines infantiles, liceos, ¿cierto? Establecimientos educacionales con enseñanza básica, pero en definitiva está, como bien decías tú, Ignacio, la preocupación y la ocupación por el estudiante, ¿cierto? Por esa persona que estamos nosotros formando, apoyando su formación, y hoy día ya, ya no una formación de asignatura, de contenido, sino esta formación integral. Y es ahí donde el que no estén, ¿cierto? En la ausencia de los estudiantes viene a generar una serie de dificultades, ¿cierto? Que ya las vimos en el webinar pasado y obviamente viene a afectar el proceso, la gestión del establecimiento, los objetivos, ¿cierto? El rendimiento académico como una de las variables, pero a la vez también nos viene a advertir sobre lo importante que es poder prevenir esta situación. Ya, yo voy a compartir mi pantalla, ¿verdad? Para poder ir guiando la presentación y lógicamente todo lo que es la figura del chat, ¿cierto? Poderla ocupar, poder hacer sus consultas ahí. Y don Ignacio, si usted quiere, me interrumpe ya para hacerlo más dinámico posible y poder ir sacando o saliendo de dudas e irla resolviendo entre todos, ¿cierto? Si alguien quiere compartir una experiencia también, poderla allí vaciar, ningún problema, esa es la idea. ¿Ya? Yo voy a compartir pantalla Por para poder favor, don guiar la Claudio. presentación. Ahí apenas veamos ahí Usted alguna me pregunta, dice, duda, consulta, lo que sí, tengan, nos escriben nomás en el chat, la leemos sí, por y favor, atacamos en la situación. sí. No sé, don Ignacio, si se, si se visualiza. Súper bien, súper, súper Ya, bien. entonces, estrategias de prevención del ausentismo grave, ¿sí? ¿Y qué entendemos hoy día por ausentismo grave? Fíjense que la gravedad del ausentismo está dada no solamente porque la no presencia de los estudiantes genera, ¿cierto?, allí un rezago o un retraso o alguna dificultad en el proceso educativo, en el aprendizaje y con ello en el rendimiento, sino también la gravedad tiene que ver con el tópico más integral también. Es decir, pensemos en una semana, un día, un tiempo, ¿cierto?, en el que aquel estudiante no está, ¿cierto?, en el aula, no está en el establecimiento educacional. La pregunta es, bueno, ¿dónde está? ¿Ya? Y la gravedad tiene que ver, por una parte, con la situación o donde esté ese estudiante en vez de estar, ¿cierto?, en el aula, y a la vez también cuáles son las causas por las cuales él no está asistiendo. Ya sabemos que hay inasistencias que son justificadas, que tienen que ver con situaciones médicas, con situaciones de fuerza mayor, pero hay otras situaciones que ustedes bien saben están alejadas de eso y tienen que ya eh,
ser muchas veces pesquisadas, indagadas, porque hay cierta sospecha o a veces certeza de que algo está sucediendo. Allí obviamente apelamos, ¿cierto?, a nuestro ingenio, a nuestra metodología, a nuestra estrategia, en definitiva, a cómo conocemos a nuestros estudiantes y a las familias, ¿cierto?, de nuestros estudiantes para poder acercarnos o aproximarnos a la realidad, ¿cierto? Y a poder tratar de explicarnos el porqué de la inasistencia. Ya sabemos que hay un elemento más cuantitativo, se habla de este 85%, ¿cierto? Que está supeditado, digamos, también a que el estudiante pueda ser promovido de un año a otro, pero también hablamos de un elemento más cualitativo, es decir, bueno, ¿qué pasa con aquel estudiante que no asiste? ¿Cierto? Es una tremenda también oportunidad que se está perdiendo para no solamente aprender, ¿cierto?, algún contenido más curricular, ¿cierto?, sino también la experiencia de socialización. ¿M? Lo potente que es, ¿cierto?, el poder compartir y convivir, ¿verdad? Entonces, esa rutina, cuando se ve interrumpida por esta inasistencia, también es hoy día considerada grave desde ese punto de vista, desde el punto de vista más social, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta también muchas veces retomar. Entonces, a partir de eso, cuando hablamos de prevención del ausentismo, es decir, tenemos un desafío tremendo acá, ¿cierto? Porque hablamos de cómo evitar en lo más posible ciertas situaciones de ausentismo que puedan afectar no solamente el desarrollo académico o el proceso académico, también el proceso de desarrollo personal y social de los estudiantes, ¿cierto? Y obviamente también con lo que hablábamos respecto del establecimiento educacional. Muchas veces como equipo educativo nosotros nos fijamos objetivos, metas, ¿cierto? Crecimiento, eh, distintas objetivos y distintos alcances, ¿verdad? Elaboramos, planificamos, generamos planes de mejora, pero si los estudiantes no asisten, ¿verdad? No solamente hay una merma económica, sino también no tenemos a las personas a las cuales, ¿cierto?, el sujeto de, de formación o de intervención. Entonces, ahí se genera, hay una doble complejidad también. Entonces, respecto a este contexto, lo que ya, ¿cierto?, hablamos y me parece que lo tenemos muy claro hoy día, que estas nuevas problemáticas, cuando las colocamos entre comillas, no son nuevas, ¿cierto? No es que hoy día el ausentismo grave, los problemas de convivencia, la deserción escolar sean cuestiones que nos vienen a sorprender o a asombrar a nosotros que trabajamos en el ámbito educacional, sino más bien entendemos que estos problemas se han agudizado justamente en un contexto de pospandemia con todo lo que ya sabemos, ¿cierto? Que nos ha tocado sufrir a unos más que otros, pero sí pasar por o transitar por un camino más o menos común, ¿ya? Y donde hoy día, ¿cierto?, se eleva las cifras de ausentismo, se elevan, ¿cierto?, las cifras de problemas de convivencia escolar, me refiero a situaciones de violencia escolar, deserción escolar, ¿cierto?, como este abandono ya definitivo del sistema escolar, situaciones y problemáticas o fenómenos que nos ha tocado seguramente trabajar, abordar, pero hoy día cuantitativamente también están aumentando. Entonces, a partir de eso, este gráfico, ¿cierto? Muchos de ustedes nos escribían y nos pedían que lo pudiéramos volver a compartir, ¿ya? Y creo que es bastante decidor, ¿cierto? Allí con el equipo técnico de apoderado.cl, mejoramos.cl, lo analizábamos y veíamos, ¿cierto?, qué tan claro y determinante, ¿cierto?, desde el punto de vista diagnóstico es este cuadro, ¿cierto? Donde hay un 98% de aumento sostenido del ausentismo grave a nivel nacional y fíjense allí las cifras por región, ¿ya? Hablamos de la evolución entre el año 2019 y el año 2022. Fíjese lo que ha pasado en estos casi 2 años y medio y día, ya analizando lo que va a suceder o lo que está sucediendo en este año. Entonces, a nivel de cobertura, a nivel cuantitativo, claro que es un problema tremendo también, ¿sí? Y obviamente que, adosado a él, no olvidar, ¿cierto?, que en la interfaz, ¿cierto?, de la deserción escolar, de este abandono,
obviamente el ausentismo es un primer paso, ¿cierto? No siempre los estudiantes abandonan de un día para otro, sino que hay un proceso, ¿cierto? Y eso también nos da oportunidad justamente para lo que queremos hoy día, ¿cierto? Repensar en la forma de prevención de esta problemática. Entonces, hablamos, ¿cierto?, de este aumento que hay desde el 2014 hasta la fecha, con más de 230.000 estudiantes desvinculados, ¿cierto? Más de 50.000 estudiantes desvinculados, ¿cierto? Ya entre 2021 y 2022 en un tramo, ¿cierto?, anual. Y en términos genéricos, ¿cierto? Y en esta comparación que se hace con el año 2019, ya existe hoy día un 24% de aumento comparado. Entonces hablamos de la deserción escolar, hablamos de este hito extremo, este hito final que coloca allí, ¿cierto?, un antes y un después en esta trayectoria educativa. Se interrumpe la trayectoria, los estudiantes, ¿cierto?, no regresan al sistema educativo. Y ahí es donde se genera un problema aún mayor, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos por los factores, ¿cierto?, de gestión para la prevención del ausentismo escolar. Fíjense este cuadro, y queremos aquí transitar un poco en los factores que pueden ser importantes, pero desde la gestión de nosotros, ¿ya? Sabemos que la familia, sabemos que la sociedad, sabemos que hay distintos ámbitos en el cual, ¿cierto?, se puede generar una prevención, ¿ya? Se puede generar una sinergia de distintos ámbitos, pero hoy día nos convoca también cierta responsabilidad y yo le llamo también cierto privilegio de nosotros que gestionamos, ¿cierto?, el ámbito educativo, cómo desde la gestión podemos también apoyar a la prevención. Y fíjense que y veíamos, ¿cierto?, que la deserción escolar y el ausentismo tenían justamente factores que lo explicaban y desde esos factores explicativos también nacen o surgen los factores que podemos trabajar para poder prevenir justamente. Entonces hablábamos de los factores del entorno, factores del estudiante y factores del establecimiento, ¿ya? Nos conviene hoy día, ¿cierto?, desde un punto de vista práctico, ¿cierto?, hablar de los factores del establecimiento, ¿ya? Los factores del entorno están un poquito alejados de nuestro control. Los factores del estudiante sí, también podemos allí influir bastante en aquello. De hecho, de eso se trata, digamos, la perspectiva. Pero hay ciertos factores de gestión que no son menores y tienen que ver con nuestra postura, tienen que ver con la posición en la cual tomamos y cómo concebimos una problemática como esta. Fíjense que la óptica, ¿cierto? El enfoque que tomemos, según en los últimos estudios, va a ser demasiado importante respecto a los resultados, ¿ya? Entonces, factores de gestión educativa para prevenir, justamente. Y acá, ¿cierto? En un compendio de estudios, ¿cierto?, que hemos tomado también, nos habla de que em, hay una idea fuerza y es que es fundamental la capacidad de gestión, nuestra capacidad de gestión, para prevenir la interrupción de trayectoria educativa. ¿M? Y en estas investigaciones que son comparativas de distintos establecimientos, y acá me tomo también de los estudios del Ministerio de Educación, ¿cierto? Se habla de 4 factores, ¿cierto?, de gestión educativa, de nuestra concepción también respecto de cómo nos aproximamos al problema, que van a ser muy importantes, ¿cierto? Y no solamente porque nos van a diferenciar, sino que vamos a tener, según este esquema, resultados distintos. Es decir, vamos a lograr de una otra forma prevenir efectivamente situaciones como el ausentismo o que un problema como esto nos sobrepase. Y hablamos del riesgo de ausentismo abandono, hablamos de la atribución de causas del ausentismo y el abandono, hablamos de factores vinculados a este ausentismo y factores de trayectoria escolar. Y los voy a explicar de manera muy clara para que podamos ir haciendo este análisis. Mientras yo lo voy compartiendo, me gustaría que pudieran ir pensando cada uno de ustedes, bueno, en el establecimiento educacional donde yo trabajo, lo que yo he visto, lo que yo he palpado respecto de la gestión de nuestro trabajo, de nuestra labor, bueno, ¿en cuál de los dos esquemas nos acercamos más? ¿Hacia dónde nos inclinamos de mayor manera? ¿Sí? Entonces hablamos, fíjense, de prevenir desde la gestión educativa y sea así, con estos 4 factores que tienen que ver con cómo nos aproximamos a la problemática, recuerden, esa es la lógica de este primer ejercicio, cómo nos aproximamos y cómo entendemos y cómo desde ese entendimiento generamos respuestas preventivas, ¿sí?,
o algunas no tan preventivas, pero ¿cómo tratamos de abordarlo? Hablamos de que existen establecimientos de alta completación, es decir, de alta asistencia y completación de las trayectorias educativas, es decir, lo ideal, ¿ya? Y establecimientos de baja completación, ¿cierto? De baja asistencia, de baja retención, ¿ya? Donde predominan situaciones de abandono, de ausentismo y de abandono escolar. Y fíjense que hay diferencias bastante notorias en cómo se aproximan los equipos educativos y su gestión respecto de la problemática. Riesgo de abandono, hay cuatro grandes diferencias. Los establecimientos que tienen alta completación, ¿ya? Dice que los casos de abandono son escasos e individualizados, son pocos, constituyen una excepción y no revisten una problemática para la comunidad. Fíjense qué interesante. En comparación a establecimientos de baja completación, ¿cierto? Donde predominan situaciones de ausentismo, el abandono escolar es muy frecuente y se ve como un fenómeno inevitable. Así como entran, se retiran. ¿Mm? Se naturaliza el ausentismo, se naturaliza el abandono escolar, ¿sí? Segundo aspecto de este punto. En establecimientos de alta completación dice que los centros despliegan estrategias preventivas, generan muchísima fuerza en prevenir, ¿cierto? Para abordar tanto el riesgo de abandono como la detección anticipada. Son elementos clave acá la detección temprana, mientras que, lógicamente, en los establecimientos de baja completación, ¿cierto? Se implementan estrategias remediales, respuestas, ¿cierto? Frente al riesgo de abandono escolar, realizan detección tardía de los casos y, ¿cierto? No hay una aproximación preventiva. Cuando digo aproximación, los estudios nos dicen que no hay un esfuerzo sistemático por prevenir, sino que se espera que llegue la problemática para poder actuar y sabemos que eso tiene consecuencias no tan positivas y lo vemos desde aquí claramente, ¿cierto? Establecimientos de alta completación también desisten de prestar apoyo solo cuando el retiro se produce por cambio de domicilio. Es decir, también saben cuando hay abandono o ausentismo, ¿cierto? Para abandonar el establecimiento, pero no el sistema escolar, que es muy distinto, ¿cierto? No están con nuestro establecimiento, pero está porque para ellos, ¿cierto? Es importante y la familia entendemos que va a seguir ese conducto, ¿cierto? Y ahí necesita de prestar apoyo porque ya hay un tema de responsabilidad. Pero acá en establecimientos de baja completación desisten ante las primeras evidencias, es decir, los primeros elementos, ¿cierto? Diagnósticos que me van haciendo de una otra forma sospechar que algo no está bien, bueno, los dejamos pasar, ¿cierto? Y vamos acumulando y vamos a generar, ¿cierto? Mayores evidencias hasta que ya tengamos algo totalmente concluido, bueno, ahí vamos a actuar, ¿cierto? Dejamos de esperar mucho y ahí hay un tremendo error, ¿cierto? Y fíjense acá que es importante y hablamos de elementos también sociales y emocionales, si se quiere. En los establecimientos de alta completación hay confianza, los equipos tienen confianza en sus capacidades para intervenir estas problemáticas. ¿Mm? Hay un locus de control también respecto a eso. Sí, podemos hacerlo, podemos intervenir, ¿cierto? Podemos hacer algo con esta situación, con este estudiante que está en esta situación. Y eso lo transmiten también. Pero en establecimientos de baja completación hay desesperanza y derrotismo. Se sobreestiman los factores externos y eso lo vamos a ver en el próximo gráfico. Atribución de las causas del abandono o del ausentismo en los establecimientos de alta completación, ¿cierto? Respecto a las causas externas, las que nosotros no manejamos, el entorno, ¿cierto? Elementos sociales, familiares, ¿cierto? Respecto de las causas externas más relevantes, el establecimiento educacional y sus profesionales contribuyen a su solución. Es decir, incluso sabiendo que son aspectos que a veces están fuera de nuestro alcance, pero se esfuerzan por em, contribuir a una solución, a planificar una solución, ¿cierto? No así en establecimientos de baja completación, que las causas externas son vistas como las más importantes, ¿cierto? Y desde ahí se cree que desde el establecimiento educacional se ve que es poco lo que se puede hacer. Bueno, si el estudiante vive en este barrio, si la familia está inmersa en el narcotráfico, por dar ejemplos, cierto extremo, entonces nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Esa es una postura bastante, que uno puede decir, sí, realista, sí, pero a la vez también me generan los equipos también
em, eso de petrificarse frente a un problema ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer frente a una realidad tan cruda, verdad? En el caso de las causas internas, ¿sí? En los establecimientos de alta completación, las causas del abandono no son académicas, ¿cierto? Fíjense qué importante. Las situaciones de inasistencia grave o de abandono no son por razones académicas, puesto que estos elementos académicos se trabajan, se diagnostican, ¿cierto? Se trabajan tempranamente, ya eso no llega a causar un retiro. Sí hay elementos sociales, ¿cierto? De situaciones de fuerza mayor o de problemáticas sociales que son muy importantes y llevan a un estudiante a abandonar o a presentarse casos, ojo, que en establecimientos de alta completación son pocos los casos, pero los que suceden no son por tema académico, porque hay un esfuerzo, detrás, hay un seguimiento y hay un acompañamiento constante. ¿Por qué? Porque previenen, porque están alertas a estas situaciones. No así en establecimientos de baja completación, donde cierto no se establece la asociación entre el rendimiento académico y el abandono escolar, ni siquiera se establece esa vinculación, ¿ya? Incluso hay por desconocimiento y una disociación. A veces no se sabe ni siquiera en la causa por la cual se abandonó. Y a la primera que vemos, no, el problema de drogadicción en la familia. Bueno, por esa será la causa, ¿cierto? Ni siquiera hay un diagnóstico porque no se generan alertas tempranas, no hay un trabajo preventivo. Entonces, como no hay diagnóstico, no hay prevención, solamente se les presenta el problema y tratan de atribuirlo a la primera causa problemática que ellos encuentran. ¿Mm? Entonces, ahí hay la diferencia. Y fíjense que hay un peso también de los factores educativos vinculados al abandono. Ya, aquí ahí hablamos de las prioridades también que el equipo genera. En los de alta completación, el rendimiento como causa no está presente, ya como ya dijimos anteriormente. Se previene antes de constituir riesgo de abandono. La prevención vuelve a estar aquí en transversal. En cambio, en el establecimiento de baja completación, el rendimiento como causa del abandono no está presente porque no se releva la importancia que tiene, ¿cierto? Como una variable directa también. Entonces, como decíamos anteriormente, en el diagnóstico no es claro, ¿cierto? Y se trata de tomar la variable que pueda ser problemática y que pueda ser la más, entre comillas, explicativa y que nos pueda ahorrar la problemática de estar diagnosticando también por qué se nos fueron. O sea, de otra forma no es tema. Ya si no lo pudimos solucionar, no es tema. Pero así como estos equipos muchas veces no logran entender que si se aborda una situación de ausentismo grave o de deserción de manera exitosa, eso nos puede dar la pauta para poder replicando esas buenas prácticas. Y aquí eso no se presenta. Otro elemento que es importante en los establecimientos de alta completación es que la repitencia es muy baja. Se cuestiona su eficacia como estrategia para mejorar aprendizaje. Esto es importantísimo. Fíjense la diferencia con los de baja completación. La repitencia es alta. Estudiantes repiten, ¿cierto? Reprueban con frecuencia, ¿cierto? Y por ejemplo se menciona la sobriedad como una causa de abandono y la repitencia como una acción necesaria y conveniente, es decir, bueno, ¿cierto? Y allí es donde se genera la problemática porque se atribuyen problemas como el abandono a causas que no son las más importantes. ¿Mm? La sobriedad no está catalogada como una causa directa del abandono, tiene que ver más con la motivación, pero no porque yo sienta que debiera estar en octavo y estoy en sexto básico, bueno, me retiro, no es tan así. Entonces también aquí hay un elemento donde falla el diagnóstico y hay variables que parece que son importantes para estos equipos, pero no lo son. Entonces también hay un bajo conocimiento de la temática. Así también los casos de indisciplina, por ejemplo, la conducta, ¿cierto? En el caso de alta completación se refieren a transgresiones al reglamento interno, a la convivencia de la escuela. Se toman medidas de solución en el establecimiento y contingente al problema. Acá, los equipos que tienen alta completación que trabajan, ¿cierto? Y consolidan trayectoria educativa, entienden que gestionar la convivencia escolar, aplicar protocolos, aplicar el reglamento interno es muy importante. ¿Para qué? Para generar un ambiente seguro, un ambiente de buen trato, un ambiente, ¿cierto?, organizado. Y eso va a ser muy relevante. ¿Para qué? Para retener a los estudiantes también. No así, ¿cierto? En los casos de baja completación, donde los casos de indisciplina
¿cierto? Señala ahí son asociados a problemas conductuales graves, problemas que traen desde fuera de la escuela, que traen desde la casa, y como los traen desde la casa, ¿qué hacemos? No podemos hacer nada y lo que hagamos va a tener muy poco impacto, entonces no nos esforzamos por modificar esa conducta o esa creencia. Y ahí perdemos también bastante fuerza. También en el caso de los establecimientos de alta completación, la inasistencia es vista, ¿cierto?, como causa principal del retiro, ¿ya? Se le asocia con un perfil académico y se le busca solución internamente por la vía del apoyo académico. Es decir, la variable académica es importantísima, ¿ya? Se gestiona, ¿cierto? Eh, y los casos de inasistencia, ¿cierto? Se comienzan a trabajar desde ya, desde lo pedagógico. ¿Mm? Entonces, acá hay una diferencia con los establecimientos de baja completación, que también la inasistencia es vista como causal principal del retiro, pero también se sobreleva como el principal predictor del retiro, ¿cierto? Y se le asocia a problemas sociales frente a los cuales no es mucho lo que el establecimiento educacional puede hacer. Es decir, acá se piensa porque no basta con los apoyos académicos, las posibilidades que demos a nivel del proceso educativo. ¿Para qué hacerlo si los problemas sociales son los que van a llevar igual a este estudiante a abandonar? Entonces, se hace poco esfuerzo por retener a los estudiantes. ¿Por qué? Porque es como para ellos, para este equipo, es como un globo, ¿cierto?, de agua que va a reventar en cualquier momento. Entonces, si va a reventar en cualquier momento, ¿qué sacamos con esforzarnos? Y ahí es donde perdemos fuerza como equipo también. Y es ahí donde se asocia con la variable anterior que tiene que ver con la confianza y el locus de control, ¿cierto? Y justamente aquí en la trayectoria escolar se menciona, ¿cierto? En los establecimientos de alta completación, en esto hay un seguimiento del riesgo a lo largo de la trayectoria escolar. Se entiende, ¿cierto?, esta trayectoria escolar, ¿cierto? Hay evidencia, hay un historial que permite ser construido y que se conoce de los estudiantes que puedan generar, ¿cierto?, algún riesgo, ¿cierto? Los problemas educativos se detectan desde la educación básica, ¿cierto? Y las transiciones críticas a la educación media, es decir, hay un historial. También en el establecimiento de baja completación, ¿cierto? Como no está este historial, no está la idea, ¿cierto?, de los factores, no sabemos qué factores pueden estar siendo los más importantes para anticipar este riesgo. Es decir, no hay una detección temprana, no hay un diagnóstico como ya lo dijimos. Y finalmente, este tema del locus de control interno, ¿cierto? Es decir, podemos trabajar, esta temática la podemos abordarla. Esa es la confianza que hay en estos equipos, ¿cierto? Identifican causas internas y su peso en el riesgo de retiro y se realizan acciones para prevenir e impedir el abandono escolar, ¿cierto? Y reconocen también las competencias que tienen como equipo, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. No así en los de baja completación, donde el locus de control interno ahí está afectado, las causas son atribuidas al retiro, son principalmente externas, como ya dijimos. Y si no dependen de nosotros, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, ¿para qué prevenir? ¿Cierto? Solo tenemos que ir remediando situaciones, ¿cierto? Y obviamente también hay una sobreconfianza en otra instancia, ¿ya? Hay mucha derivación a otras redes y que no es malo, pero también se desligan un poco. Y ahí está el riesgo, ¿cierto? Entonces, estos elementos de gestión educativa van a ser muy determinantes en la capacidad de prevenir, ¿ya? Y antes de ver algunas estrategias concretas para justamente la prevención del ausentismo grave, yo quisiera, Ignacio, consultar si hay algún comentario, si hay algo que nuestros oyentes, ¿cierto? Todos líderes educativos pudieron haber comentar. Si no es así, sigo, pero me gustaría saber si hay algo, porque aquí creo que no abre la perspectiva un poco. Sí, efectivamente, hay aquí un pequeño comentario de don Claudio, de la señorita Margarita Berríos. Nos comenta ahí que en relación al punto que señala el exponente, debe considerar que en los elementos de los problemas sociales, en los elementos de problemas sociales se refuerza con programas externos a las familias e igual hay deserción escolar. Ya no depende de los establecimientos, pero no se generaliza, o sea, como que no hay que generalizar. Y yo creo que tiene toda la razón. Efectivamente, estos problemas son multisectoriales, digamos, tienen muchísimas aristas, ¿cierto? Eh, y efectivamente esas estrategias, esos programas de repente gubernamentales ayudan a disminuir.
la posibilidad de que ese alumno deserte o lo promueven para que pueda asistir más a las aulas. Pero no quiere decir que vayamos a eliminar completamente, digamos, esa situación. Yo creo que esa situación siempre va a estar. El tema es tratar de qué herramientas, ¿cierto?, debemos utilizar o tratar de implementar para disminuir lo mínimo posible esa situación. Precisamente, Ignacio, eso, muy buen comentario que hace ella. Por eso allí hay que tener, creo yo, un equilibrio bastante virtuoso en, obviamente, apoyarnos de estas redes, ¿cierto? Derivar cuando tenemos que derivar, ¿cierto? Pero a la vez también potenciarnos y hacernos fuerte como equipo, ¿ya? Porque hay situaciones en las cuales, ¿cierto? Con el conocimiento que se tiene de la familia, y lo vamos a ver aquí, son elementos claves que nos permiten nosotros tomar decisiones muchas veces como equipo educativo, y esas decisiones pueden impactar y pueden ser determinantes a la hora de dictar el futuro de un estudiante, ¿ya? Entonces, acá hablamos de algunas estrategias concretas para la prevención de los ausentismo graves y yo me tomé, cierto, también de la literatura, pero lo bajé también a la práctica, ¿ya? Son 5 estrategias que son claves, ¿cierto? De muchas, pero quiero compartirlas con ustedes porque me parece que les puedo hacer también eco respecto de las acciones que ustedes han hecho, ¿ya? También me tomé de algunos comentarios del webinar pasado, donde algunos de ustedes, ¿cierto?, nos compartieron algunas experiencias y desde ahí también las quise ordenar dentro de un esquema también, ¿ya? Antes Entonces, de continuar, sí, ahí, por don favor, Claudio, dígame. no, la señorita María Elisa nos comenta, parece, digamos, de ahí tiene una duda respecto a cuál es la Sí, diferencia entre un colegio de alta completación y baja completación. Por favor, aclarar el concepto. Lo explicamos al principio, ¿cierto? sí, ¿Podemos reiterarlo? sí, la completación principalmente tiene que ver con estudiantes que completan su trayectoria educativa, ¿ya? Y estamos hablando de estudiantes que tienen por lo menos un 90%, perdón, establecimiento educacional que tienen un 90%, ¿cierto?, de completación. Estudiantes, ¿cierto?, logran retener un 90% de estudiantes. No así, ¿cierto?, baja completación que ya eh, desde, ¿cierto?, de un 90% hacia abajo comienzan a, entre comillas, perder estudiantes, no solamente a nivel de que pueden abandonar el sistema escolar, sino también eh, presentar ausentismo grave, ¿ya? Estos estudiantes quizá pueden ser promovidos, ¿cierto?, de año a año porque el 85% lo cumplen, pero sí durante los años presentan bastante ausencia y se nota también en el proceso educativo, en la formación, en las competencias adquiridas. Entonces ahí hay una diferencia técnica entre establecimientos como que señalaba de alta completación, idealmente que retienen, ¿cierto?, un porcentaje mayor al 90% de los estudiantes, con los que tienen esa cifra o están bajo esa cifra. Esa es la diferencia estimada, ¿sí? ¿Prosigo, Ignacio? ¿O hay algo más? ¿Sí? Ya, excelente. Ahí, Adelante nomás, don cualquier Claudio. duda ya lo vamos resolviendo. Entonces, fíjense acá. Este ejercicio es importantísimo. Son estrategias concretas, ¿cierto? Y creo que nos pueden apoyar si ustedes la han realizado, la han trabajado. Excelente, ¿ves? Solamente hay un esquema que quiero compartir. Hay un elemento que es clave, ¿cierto? Según los estudios, según la literatura, ¿cierto? Que son las representaciones, las creencias, los prejuicios, las expectativas que podamos tener nosotros, ¿cierto? Los educadores, y me refiero no solamente a docentes y equipos directivos, sino que todas las personas que trabajamos en un establecimiento educacional acerca de los estudiantes, ¿cierto? Y hay un ejercicio que hacemos en nuestras capacitaciones, ¿cierto, Ignacio? En apoderado.cl, mejoremos.cl. Recuerden que al trabajar con nosotros, no solamente, ¿cierto?, hay sistemas de apoyo a la enseñanza, sino también un proceso por los cuales todas las personas, los educadores que trabajan con nuestras soluciones, pasan por un proceso de acompañamiento y capacitación en materia de convivencia escolar integral. Y en uno de los talleres, ¿cierto?, generamos un ejercicio como este, ¿ya? Donde identificamos, bueno, nos imaginamos, ¿cierto? Pensamos, rememoramos a nuestros estudiantes en general, ¿cierto? Y, y les consultamos, bueno, ¿cómo son sus estudiantes? ¿Ya? Y fíjense que cuando hablamos de esto, de cómo son, aunque es una pregunta tan generalizada y tan totalizante, nos hemos encontrado con estos resultados, ¿ya? Equipos educativos que
han estado marcados por definiciones de estudiantes, de sus estudiantes, hablan de nuestros estudiantes como estudiantes responsables, ordenados, conceptos que han aparecido ahí, participativos, comprometidos, respetuosos, amorosos, confiables, fíjense los conceptos, esforzados, motivados. Han aparecido equipos educativos que tienden en común a generalizar a los estudiantes desde ese polo. Pero fíjense que también hay otro polo, ¿cierto? Donde se habla de estudiantes ordenados, flojos, irresponsables, irrespetuosos, problemáticos, agresivos, desmotivados, manipuladores. Fíjense que hemos hecho un trabajo bastante interesante de ir desmenuzando, depurando estas justamente representaciones, creencias, prejuicios, expectativas que tenemos, ¿cierto?, de los estudiantes. Fíjense que la literatura dice que mientras más positiva sea nuestra representación, nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestras expectativas, eso va a tener un impacto directo en la trayectoria educativa de los estudiantes. Directo, porque así como yo veo a la persona, así yo la trato. ¿Mm? Eso está comprobadísimo, ¿ya? Y yo lo comprobé hace un par de semanas, cuando algunos me conocen porque son parte también de acá han participado del programa de capacitación de Mejoremos.cl y de Apoderado.cl, y quizá esta historia se las conté hace una semana atrás, pero hace poquito, ustedes saben, soy papá de 3 hijos y en eso de las emergencias de papá, ¿cierto? Tuve que salir del trabajo por una situación e ir a buscar a uno de mis hijos, al mayor, tiene 11 años, y llevarlo, trasladarlo al colegio de mi esposa es encargada de convivencia escolar de un establecimiento, y resulta que hay una casualidad, es que el buzo del establecimiento educacional donde trabaja, donde, perdón, estudia mi hijo, tiene los mismos colores que el establecimiento donde trabaja mi esposa. Entonces, ¿qué pasó? Que se lo voy a dejar, yo tenía que volver al trabajo, ¿cierto? Lo dejo y una de las inspectoras del colegio, que no me ve llegar, digamos, yo lo dejo fuera de la oficina de convivencia escolar donde trabaja mi esposa, y resulta que llega la inspectora y no me ve a mí, ve a mi hijo, visualiza ahí obviamente el uniforme y le dice de todo a mi hijo. Le dice, oye, tú, niño, niño, niñito, ¿cierto? Váyase a tu sala enseguida. Mi hijo tratando de explicarle que no era de ahí, no, tienes que irte acá, ¿qué te crees? ¿Qué sé yo? Lo reto harto, ¿cierto? Seguramente ahí estaba también la educadora un poquito sobrepasada emocionalmente, como a todos nos ha pasado, ¿cierto? Y esto también es parte de, somos personas, pero le dice varias cosas y no lo deja hablar. Entonces yo vuelvo al lugar y me presento y, hola tío, ¿cómo está? Y como ya me conoce, mi esposa lleva 12 años trabajando ahí, y yo le digo, y me dice, yo le digo, no, es que es mi hijo. Entonces la persona obviamente cambia de una manera, ¿cierto? Y obviamente lo trata muy distinto. De hecho, varias veces me ha pasado una situación así, y el trato que tiene, ¿cierto? Es muy distinto. Y yo pensaba, claro, así como me ven, así me tratan, ¿cierto? Así como concebimos a las personas. Si ¿cierto? A usted la concibo como desordenada, como flojo, irresponsable, así lo voy a tratar, ¿cierto? Y el trato va a ir desde esa concepción. Si yo me paro desde la otra postura, desde lo confiable que es una persona, desde lo esforzada que es un estudiante, desde lo motivado, aunque no lo sean tanto, pero va a tener un impacto muy distinto en, en el estudiante, en la otra persona, y obviamente la respuesta también, ¿cierto? Entonces, es algún elemento que también quería comentar rápidamente, ¿sí? Otro elemento son 5, este es el segundo, políticas de normativa rígidas, ¿ya? Hablamos también de, ojo, no estoy hablando acá de que seamos like, de que, ¿cierto?, permitamos todo, no es así, pero fíjense que hay algunas diferencias entre el reglamento tradicional y este reglamento más progresivo según los autores, ¿ya? Los estudios dicen que mientras más progresivo, ¿cierto? Mientras más constructivo sea nuestro reglamento, más formativo, vamos a tener una respuesta también distinta, no vamos a, entre comillas, espantar tanto a los estudiantes, ¿ya? Siendo y manteniendo la disciplina, obviamente, y fíjese la diferencia rápidamente. Reglamento tradicional, se fijan muchas normas, algunas innecesarias, ¿ya? Reglamento progresivo, se fijan solo las normas necesarias. Tradicional,
todas las normas aparecen con igual importancia, reglamento progresivo, quedan resaltadas las normas más relevantes, ¿ya? Eso tiene que ver también con nuestro sello, con nuestro proyecto educativo institucional. Tradicional, todas las normas se establecen al mismo tiempo. Progresivo, se establecen antes las normas más urgentes. Tradicional, se presentan fuera de contexto, a veces de forma teórica, ¿cierto? Ideales. Lo progresivo se presentan de forma práctica y actual, ¿ya? Reglamento tradicional, el estudiante las suele ver como algo externo y teórico, ¿cierto? Que a él no le pertenece, el estudiante las vive como algo propio y práctico, cuando le llega también, ¿cierto? Cuando hay una convicción más allá de la sanción. Tradicional, no se aprovecha la posibilidad de usar la elaboración de normas como un contenido actitudinal, y fíjense en el reglamento progresivo, ayuda a los estudiantes a crecer en su desarrollo moral, a tomar decisiones, a asumir responsabilidades. ¿Por qué? Porque de una otra forma también, cuando definimos, por ejemplo, un reglamento interno, también procuramos de que sea definido idealmente o consultado por lo menos por los estudiantes. Y idealmente cuando también tienen una edad que les permite analizar también, ¿cierto? Y lo hacemos parte. Y esa participación hace que los podamos comprometer un poco más. Entonces, fíjense lo importante de, de también movernos un poco desde este reglamento tradicional a un reglamento que sea un poquito más que progresivo, yo diría, más consciente, ¿ya? Más dialogante, ¿ya? Donde no solamente sea los criemos, ¿cierto? Los formemos, yo digo, por miedo a la sanción, ¿cierto? Sino también porque hay una convicción que es mayor, es decir, yo no tengo que golpear a mi compañero no solamente porque si lo golpeo, evito que me castiguen en la escuela y me castiguen en la casa, ya lo evité, pero también porque entiendo que estoy afectando mi propio desarrollo, estoy restándome un amigo más, una relación más, me estoy sumando un problema. Entonces, hay una convicción un poquito más. La convivencia es algo importante, ya lo hemos definido todo y obvio tenemos que seguir ahí, ¿cierto? Y obviamente también acá está muy adosado con este punto, dice el tipo de convivencia escolar, el tipo de ambiente que se tenga entre los estudiantes, entre docentes, estudiantes, entre la comunidad educativa, también va a ser muy importante para lo que es el ausentismo, el abandono escolar. Es decir, es como en el trabajo, o sea, si uno no se siente agobiado, si tú te sientes presionado, si te tratan, ¿cierto? No te validan, vas a querer arrancar rápidamente y buscar, y en la primera posibilidad que tengas de trabajar en otro lugar, no lo vas a pensar dos veces. Acá es lo mismo en el establecimiento educacional. Es decir, cómo está siendo nuestra experiencia del día a día con otros, cómo estamos conviviendo. Y si en lo más respetuoso que sea, en lo más bien tratante que sea, en lo más que nos escuchemos, que podamos resolver los conflictos, ¿cierto? Como acá está la diferencia, ¿cierto? Mientras más proactivo y preventivo y formativo seamos, vamos a promover un clima en el cual no va a ser fácil que el estudiante quiera de buena primera irse o se desmotive, ¿sí? A los más pequeños muchas veces que ellos no deciden irse ni abandonar, pero están desmotivados y quizás están con nosotros, ¿cierto? Pero están en su cuerpo nomás, su mente está en otro lado. También se le llama ausentismo, ¿cierto? Allí, ausentismo emocional, que es otro concepto que iremos viendo más adelante, ¿sí? Esto es clave, la identificación temprana de los estudiantes en riesgo. El trabajo, no solamente identificarlos, la gestión, lo que hagamos desde ahí, y la capacidad de vincularnos significativamente, ¿cierto? ¿Cómo nos acercamos a la realidad socioemocional y a las condiciones de vida familiar? Y aquí, donde siempre dejamos invitados a que nos conozcan como apoderado.cl, como mejoremos.cl, porque nuestros instrumentos han generado un tremendo aporte. Nuestros diagnósticos, ¿no? Que están listos, donde nos acercamos a la realidad socioemocional, no solamente del estudiante, sino del apoderado, del funcionario, también a docentes, asistentes de la educación. Es muy importante para saber dónde estamos y cómo estamos, ¿cierto? Y obviamente allí contaban lo importante de conocer esta realidad socioemocional y también las condiciones de vida familiar. Quizá una tremenda oportunidad en pandemia fue que muchos equipos psicosociales y equipos docentes también, asistentes de la educación, salimos a, entre comillas, a buscar a los estudiantes, tuvimos que conocer su realidad, hacer visitas domiciliarias, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de muchas cosas. Y quizás muchos prejuicios también se cayeron ahí. Porque quizás teníamos la concepción del estudiante flojo, que no era esforzado, la familia, y nos dimos cuenta del esfuerzo que tenían que hacer para llegar al establecimiento en algunos casos. Entonces,
Qué importante el trabajo que podamos hacer y el poder conocer herramientas que nos permitan identificar tempranamente y prevenir y apoyarnos en la gestión. También acá, ¿cierto? Fíjense, esta es la última que quiero compartir con ustedes. Cuanto mayor es la calidad de los docentes, según la percepción de los estudiantes. Percepción, es opinión, ¿cierto? Menores son las tasas de abandono escolar, es decir, mientras nos vean como agentes importantes para sus vidas, menos van a abandonar y ausentarse, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, y estar evaluando estos indicadores que son tan transversales, evaluar la autoestima académica y la motivación escolar de los estudiantes, evaluar el clima de convivencia escolar, la participación ciudadana, los hábitos de vida escolares son 4 de los indicadores de desarrollo personal y social. Son claves poderlo ir midiendo, ir tomando acciones también. Trabajo también que lo probemos nosotros y lo facilitamos desde nuestro trabajo con nuestros servicios de apoyo integral. Entonces, son elementos 5 de muchos que son claves para trabajar. Y obviamente, siempre dar esa oportunidad a todo Ignacio para que puedan conocer las bondades de este sistema que hoy día está generando un tremendo apoyo, ¿cierto? Sí, totalmente. Desde ese punto de vista, bueno, Apoderado y Mejoremos estaba tratando de contribuir un pequeño granito de arena a las comunidades educativas a desarrollar distintas iniciativas en base a datos, en base a información, en base a todo lo que es la tecnología, en base al dato. Digamos, ¿por qué esta es la forma? Porque desde esta manera tenemos las herramientas necesarias para poder transformar esa información en conocimiento y ese conocimiento en estrategias que nos permitan obviamente tomar decisiones y como bien nos consulta ahí don Yerko Pastén, qué tipo de tips de repente podemos implementar para mejorar la tasa de retención de matrícula escolar. Efectivamente, hay muchísimas estrategias, muchísimas iniciativas que se pueden implementar, pero para poder detectarlas tenemos que conocer la realidad interna de nuestro establecimiento. Cada colegio es un mundo aparte, ya independiente si está inserto en un entorno vulnerable o no, porque también hay grado de vulnerabilidad. Entonces, todo eso es importante analizarlo y es importante tenerlo en cuenta en base a nuestros propios datos, a nuestra propia información. Y para poder procesar eso justamente a través de apoderado.cl y mejoremos.cl, que ustedes saben, nosotros hemos estado trabajando ya un buen tiempo en lo que tiene que ver en cómo procesar, en cómo digitalizar también la información de la convivencia escolar, en cómo hacer la vida también del encargado de convivencia escolar muchísimo más sencilla, muchísimo más fácil, para que uno, primero, no tengan que tener dificultades, por ejemplo, a la hora de entregar evidencias e información ante la superintendencia, ante posibles fiscalizaciones, y por otro lado, que al mismo tiempo rebuscamos los tiempos del encargado de convivencia escolar en labores administrativas que sabemos son sumamente relevantes, obviamente para defendernos a nivel administrativo, a nivel legislativo, digamos, de las labores que se están haciendo a nivel de convivencia escolar, pero también ese tiempo es muy valioso de que el encargado de convivencia escolar lo pueda utilizar para mejorar el clima de convivencia escolar. Como bien decía ahí don Claudio, para poder medir los indicadores de desarrollo personal y social, para llevar un correcto seguimiento de cada uno de los casos y protocolos, para poder trabajar con el plan de gestión directamente. Todas esas herramientas justamente están implementadas aquí en mejoremos.cl para que los equipos de convivencia escolar puedan trabajar en conjunto de la mejor manera posible, y al mismo tiempo puedan, como bien decía, evaluar también a nivel socioemocional la comunidad educativa completa, evaluar y detectar posibles casos, obviamente casos críticos a nivel de evaluación de socioemocional, puedan también evaluar la autoestima académica y motivación escolar, el clima de convivencia escolar, la participación ciudadana en los hábitos de vida saludable, tengan herramientas para poder trabajar con los casos y protocolos, ¿cierto? Trabajar el debido proceso de acuerdo a la circular 482, puedan activar o desactivar, activar principalmente protocolos, ¿ciertos? Y darles el debido proceso, contabilizarlos, etcétera, y llevar un orden completo de esa área. Estos datos permiten que justamente en conjunto también con nuestra segunda herramienta, que es lo que tiene que ver con la gestión pedagógica, que es apoderado.cl, puedan gestionar absolutamente todas las demás áreas del establecimiento a nivel de gestión pedagógica, a nivel de trabajo, digamos, académico.
Teniendo todas estas estadísticas ingresadas aquí, a través de los distintos motores que nosotros trabajamos de inteligencia artificial, ustedes van a poder tener ya una radiografía escolar completa de cómo está trabajando su colegio a nivel de deserción, a nivel de posibles riesgos de ausentismo grave. Y esto es justamente lo que les quería mostrar un poquito la vez anterior. Habíamos visto un poquito de qué se trataba radiografía escolar, que era justamente un sistema de prevención y respuesta integral a la deserción escolar, que mediante el análisis de datos de inteligencia artificial permite identificar estudiantes en riesgo, entregando además acciones y protocolos de actuación específicos para orientar la toma de decisiones. Y eso es justamente lo que, en base a la información provista por Mejoremos y por Apoderado, podemos entregarles a ustedes también. Una fotografía real, muy práctica, basada justamente en información fidedigna, objetiva, ¿cierto? Y al mismo tiempo integral, vale decir, tomando el área pedagógica y el área de convivencia escolar, aunando esos criterios y entregándole a ustedes información clara de quién podría tener un alto índice o un alto riesgo de deserción, detectar ese caso obviamente para tomar medidas, conocer obviamente el detalle a nivel de trayectoria educativa, a nivel de rendimiento académico, ¿cierto? Cuáles han sido los días que ha asistido, por qué este indicador está en un estado crítico a nivel de experiencia educativa, ¿cierto? Entonces, son variables de contexto igual que es importante analizar. Entonces, todo este tipo de información nosotros las entregamos para que ustedes puedan tomar decisiones, tener esa carpeta completa en la mano y decir, oye, ¿tengo altos índices? Sí, tengo altos índices, pero ¿desde dónde parto? Desde la información que tengo aquí. Entonces, ese es un poco algo que queríamos mostrarles justamente y comentarles de que se está trabajando permanentemente y que queríamos invitarlos a que los conocieran un poco junto con las variables y las estrategias justamente que se pueden perfectamente implementar a nivel para reducir el ausentismo y la deserción. ¿Cierto, don Claudio? Así es, Ignacio. Y bueno, yo leyendo también un poco el chat, los comentarios, puedo entender un poco los intereses, ¿cierto? Las consultas y un poco el espíritu de esto. Cuando aparecen temas como la violencia escolar, como los desafíos de la convivencia escolar, el ausentismo, ahora la deserción escolar, lo que soñamos nosotros siempre fue aportar con algo concreto, ¿ya? Y que pueda hacer sentido al día a día y al trabajo que ustedes hacen. Fíjense que estas plataformas, ¿cierto?, de apoyo, lo que hacen de una otra forma es facilitarnos, ¿cierto?, el trabajo, pero a la vez también visibilizarlo de una manera ordenada, de una manera sistematizada, ¿cierto? Y a la vez también em, permitirnos, ¿cierto?, una toma de decisiones que sea en tiempo real, que sea rápida, ¿cierto? Y en ese aspecto creo que el aporte es bastante importante. Entonces, la invitación es a conocernos, ¿ya? Yo cierro la presentación diciendo solamente que, o tomándome de la misma idea del webinar pasado, donde decíamos que claramente hoy día hay muchos recursos, ¿sí? Estamos capacitándonos, ¿cierto? Cada uno de nosotros en estas temáticas y ya como que se nos acaban los argumentos y las excusas para no hacernos cargo de una manera más acabada, ¿cierto? Más detallada de una situación como esta. Y obviamente viendo estos recursos como apoderado.cl, mejoremos.cl, radiografía escolar, es donde uno encuentra que sí se ha avanzado y que es posible hoy día apoyarnos de sistemas que nosotros mismos podamos gestionar. Porque fíjense que estos sistemas no es que funcionen, ¿cierto?, de la nada, funcionan justamente con los datos y la gestión, el trabajo que ustedes hacen día a día. Pero la gran diferencia entre tenerlo, ¿cierto?, en una carpeta, ¿cierto?, ordenado y que se entienda nuestro, ¿cierto?, desorden, es cómo poder, ¿cierto?, plantearse frente a un sostenedor, plantearse frente a un apoderado, plantearse frente a una superintendencia, a un ministerio de educación, plantearnos, ¿cierto?, frente a nosotros mismos y poder visibilizar el tremendo trabajo que se hace, los equipos de convivencia escolar, los equipos directivos, las personas que trabajan acá. Yo a mí no me cabe duda que ustedes hacen un tremendo trabajo.
Y el que estén acá demuestra el interés, ¿cierto?, que ustedes tienen por la temática, ¿sí? Y que tienen por sus estudiantes, ¿cierto? Que tienen por sus comunidades educativas. Y obviamente desde ahí que hace mucho sentido el poder apoyarse a estos sistemas que generan un aporte que va a ayudar muchísimo y obviamente vamos a poder ir enfrentando y sorteando estos desafíos cada vez más complejos, pero nosotros con soluciones, no complejas, soluciones simples, pero que vienen también a profesionalizar, ¿cierto?, mayormente nuestro trabajo. Por lo cual, esa es nuestra labor, ¿cierto, Ignacio? Nosotros desde acá esperando que, ¿cierto?, nos escriban, ¿cierto?, nos conozcan. Hay un staff de personas ligadas a educación, expertos también y asesores que están, ¿cierto?, allí aportando y obviamente esa es la invitación. Ya no sé si hay dudas, consultas, Así Ignacio, es. para ir, Eh, ¿cierto?, tomando esta idea, ¿sí? Efectivamente, don Claudio, hay un par de consultas que me gustaría abordar antes de que cerremos, pero antes mencionarles de que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en apoderado.cl o en mejoremos.cl, pueden buscarnos ahí, o en Facebook pueden buscarnos como Apoderado más Mejoremos, también lo pueden encontrar así. Les comento de que, claro, este tipo de herramientas son, como bien decía ahí don Claudio, están disponibles para que ustedes las puedan trabajar. Normalmente hacemos una reunión para comentarles cómo funcionan, las puedan conocer, obviamente analizar con su sostenedor las posibilidades de implementación. Y así que en caso de que tengan alguna duda, consulta, quieran conversar esto, podemos hacer una pequeña reunión personalizada para cada colegio, pueden escribirnos ahí, les dejé el enlace, www.mejoremos.cl/contacto, ahí hay un pequeño formulario, lo pueden redactar y nosotros los vamos a llamar para que agendemos una pequeña reunión. Así que en ese sentido, cualquier duda, consulta que lleguen a tener ligado al tema de convivencia escolar o a lo ligado a gestión pedagógica, siéntanse libres, por favor, de contar con nosotros como una ayuda. Para eso estamos y queremos, obviamente, aportar con este pequeño granito de arena, como decimos siempre, pero que es muy, muy potente porque les ayuda a tomar decisiones ligadas a la deserción, al ausentismo, a la gestión pedagógica y a la gestión de la convivencia escolar. Así que desde ya solamente dar paso a las preguntas también, que no se nos vaya a ir esa parte, ¿cierto? Por ahí nos consultaba, vamos a ver, claro, por tips, justamente algunos de los tips que son los que acabamos de mostrar, y al mismo tiempo nos consultan por el análisis, nos dicen, claro, son datos reales, son factores que influyen en la retención o abandono escolar y considerar aquellos aspectos relevantes que han sido estudiados como favorecedores de la permanencia de nuestros estudiantes. Y depende de todos como comunidad escolar y sociedad, ¿cierto? Finalmente son acciones que dependen de todos nosotros. Nos consultan cómo acceder a estas herramientas si nuestro sostenedor no aporta recursos. Bueno, entendemos que estas herramientas son 100% financiables desde fondos CEP, desde fondos de subvención general, desde fondos también, bueno, si su establecimiento es público, con fondos FAEP, con fondos, básicamente de todo tipo de fondos en ese sentido. Esto es un servicio de apoyo a la gestión educativa, así que desde ese punto de vista no deberían tener ustedes ningún inconveniente en solicitarlo, ya sea a su sostenedor público o particular privado. Así que en ese sentido, 100% compatibilidad. Converse con nosotros, escríbanos un poquito y analizamos caso a caso. Bueno, desde ya les agradecemos obviamente su participación en este pequeño taller para poder conversar de esto y nada, los dejamos de igual invitados a la siguiente ya y último taller justamente que se va a realizar el día 26. Aprovechen de invitar ahí a todo su equipo para que podamos discutir un poquito más acerca de qué se trata esta temática y bueno, invitados ya para el próximo día 26 de abril. Ahí por ahí nos consulta, dice cómo trabajar la autoestima académica y la motivación escolar desde la mirada integral del colegio, directivos, profesores, jefes, eh, asistente a la educación. Don Claudio. Sí, eso es importantísimo porque hablamos de esos indicadores, ¿cierto? De desarrollo personal y social, pero el ministerio lo plantea como indicadores, ¿cierto?, ligados al estudiante, ¿ya? Y ahí el otro desafío es cómo también nosotros como funcionarios, la familia, también pasa por procesos de autoestima, ¿cierto?, de motivación, de expectativas frente al futuro, frente a la educación. Y es ahí donde es clave
el poder generar estos espacios también de reflexión y de capacitación, ¿ya? Y por eso que les mencionábamos que uno de nuestros fuertes en lo que es el trabajo que hacemos como apoderado.cl y mejoramos.cl es que en estos elementos diagnósticos incorporamos la figura justamente de la familia y de los funcionarios también, ¿ya? Y también no solamente entregar un recurso, sino también en paralelo, como lo estamos haciendo acá, obviamente de manera mucho más profunda, capacitamos a los equipos educativos. ¿Ya? Hay un programa anual, ¿cierto?, de acompañamiento y capacitación en materia de convivencia escolar y desarrollo integral, autocuidado, bienestar de los equipos educativos, donde nos conectamos, donde asesoramos a los equipos educativos, asistentes de la educación, equipo docente, y se ha generado un tremendo trabajo ya, nuestra tercera versión de este programa de acompañamiento. Entonces ha sido todo un éxito, y es por eso que lo que queremos que no, justamente que puedan ser parte de estos procesos, porque hablamos en un lenguaje común, somos personas también que hemos trabajado y seguimos ligados a educación. No nos paramos desde el punto de vista de expertos, de que le vamos a enseñar, sino más bien de construimos un espacio común desde los mismos insumos, desde las distintas conversaciones que generamos todos los días con establecimientos de Arica, ¿cierto? Acá o de Horno, y eso nos permite ir también teniendo un correlato y poder empatizar, pero a la vez también generar fuerza común. Y es por eso que queremos, ¿cierto? Y dejamos la invitación para que nos conozcan y podamos coordinarnos, que vean cómo podemos, ¿cierto? Sumar un poquito, ¿cierto? A el apoyo al trabajo que ustedes hacen y a los desafíos que tienen. Así es que eso en síntesis. Perfecto, don Claudio, muchísimas gracias a todos los presentes y bueno, los esperamos el próximo miércoles. Inviten a su equipo, inviten a sus colegas, ojalá a su equipo directivo, para que nos acompañen el 26 de abril justamente para conversar ya de las últimas estrategias de cómo abordar, ¿cierto? Don Claudio, todo lo que tiene que ver la parte de deserción y ausentismo grave. Así que desde ya, muchas gracias por su participación, un abrazo grande, harto ánimo para esta semana y para la próxima. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.